Buenos días, queridos estudiantes. Para terminar este capítulo, vamos a hacer una introducción a los grupos funcionales orgánicos, con el fin de poder identificar desde ya cuáles son los grupos principales con los cuales nos podemos encontrar en química orgánica y de esta manera intentar establecer de manera preliminar cuáles son sus propiedades químicas. Vamos a iniciar con los grupos funcionales más simples, con los hidrocarburos, recordando que la palabra hidrocarburo hace referencia a compuestos que poseen únicamente carbono e hidrógeno. Dentro de este grupo tenemos los alcanos, tenemos los alquenos y tenemos los alquinos, ¿no? Alcanos, alquenos y alquinos. Y a su vez contamos con los grupos aromáticos. Los compuestos aromáticos, los cuales también están formados en gran parte por carbono e hidrógeno. Bien, entonces vamos a empezar viendo qué son los alcanos. Los alcanos como tal, primero que todo, son sustancias que son fuentes primarias que se encuentran sobre todo en el petróleo. Estas sustancias están conformadas por enlaces carbono-carbono, enlaces simples, carbono-carbono, y esto nos permite establecer el enlace simple carbono-carbono que se trata de un alcano. Normalmente estas sustancias, cuando son muy pequeñas, por ejemplo la sustancia que está presentada en la diapositiva, que tiene solo 3 átomos de carbono, son gaseosas. Luego de 5 átomos de carbono empiezan a ser líquidas y posteriormente, ya cuando tenemos una sustancia que es un alcano con muchos átomos de carbono, llegan a ser sólidas. Bien, ahora los alquenos, recordemos que son aquellas sustancias que poseen dobles enlaces, como se muestra aquí, carbono-carbono. Estas sustancias tienen una gran importancia industrial, sobre todo porque algunos de ellos, como el eteno, es utilizado en la fabricación de plásticos, como el polietileno. A su vez, también estas sustancias se pueden utilizar en producir otros productos, como el etileno, que es un gas que se usa en soldadura, o el etanol o el etanal. Luego, la otra sustancia que podemos encontrar como hidrocarburos son los alquinos. El más simple de ellos es el etino. Sin embargo, hay que decir que los alquinos muy raramente se encuentran en estado natural. Probablemente los podemos encontrar en algunas especies fúngicas y en algunos productos marinos. Aquí hay un ejemplo de una sustancia que no es natural, que es una sustancia semisintética que se ha utilizado típicamente en el control de la natalidad, el etinilestradiol, y es una sustancia que tiene un alquino terminal. ¿Por qué se le llama terminal? Porque está en un extremo de la molécula. Claro, los alquinos también podrían estar en posiciones centrales y a estos alquinos pues no se les denomina alquinos normalmente, solo se les agrega el adjetivo terminal cuando el alquino está en un carbono que hace inicio de la molécula. Luego el otro grupo de hidrocarburos que podemos encontrar es aquel formado por los compuestos aromáticos. Aquí hay que hacer una precisión. Hay algunos compuestos aromáticos que no necesariamente son hidrocarburos, de hecho se les llama heteroaromáticos porque poseen en su estructura elementos distintos del carbono y el hidrógeno, por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno o el azufre. Pero cuando hablamos de un hidrocarburo aromático, estamos hablando de una sustancia que está formada solo por carbono e hidrógeno. Los compuestos aromáticos son compuestos que estudiaremos más adelante. El más sencillo de ellos es el benceno, como se muestra en la estructura química. Bien, entonces recordemos ante todo que los grupos funcionales normalmente son formas en las que nosotros
podemos distinguir, son específicos y estos dan una reactividad y unas propiedades predecibles a una molécula. Entonces, cuando tenemos un grupo funcional, tenemos que pensar que podemos empezar a predecir el comportamiento de esta molécula. Por ejemplo, ya hemos visto alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos normalmente son poco reactivos, los alquenos son medianamente reactivos por la presencia de ese doble enlace y los alquinos son mucho más reactivos. Esto nos ayuda a intentar interpretar a partir de la estructura química la reactividad y otras propiedades que pueden tener las sustancias. Ahora, cuando estas sustancias están unidas o hacen parte de una estructura mayor, normalmente a estas sustancias se les conoce como radicales o grupos alquilo. Estos grupos son los que, o estos nombres, estos grupos al final se utilizan sobre todo para cuestiones de nomenclatura. Estos se obtienen quitando un hidrógeno a un alcano. Por ejemplo, aquí vamos a tener, si al metano, que es CH4, le quitamos un hidrógeno, pues la fórmula quedaría CH3, si se dan cuenta, con un enlace, y a ese radical o a ese grupo alquilo se le llama grupo metil. Y así sucesivamente. Tenemos pues el etil, el propil, el isopropil, el butil y así sucesivamente. También contamos con los grupos fenilo y bencilo. El grupo fenilo, ojo, hay que esto tenerlo en cuenta porque lo vamos a encontrar con bastante frecuencia. El grupo fenilo es el que está formado por un C6H5, como se muestra aquí, mientras que el grupo bencilo es aquel que está formado por C6H5CH2. Estos grupos funcionales son importantísimos a la hora de describir y dar nombre a las moléculas. Ahora vamos a ver los demás grupos funcionales con los cuales nos podemos encontrar y que seguramente vamos a estudiar durante este curso. Bueno, vamos a iniciar primero con los haluros de alquilo o haloalcanos. Normalmente son sustancias en las cuales contamos con una cadena que es alquílica, una cadena carbonada, en la cual un hidrógeno ha sido reemplazado por un halógeno. Recordemos que los halógenos son las sustancias que están formadas o están en nuestra tabla periódica en el grupo 7, que son flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Entonces, cuando esta sustancia, este elemento químico reemplaza un hidrógeno en un grupo alquilo, estamos hablando de un haluro de alquilo o un haloalcano. Bien, el siguiente grupo funcional que es importante nombrar es el grupo de los alcoholes y fenoles. El grupo de alcoholes y fenoles es aquel que está caracterizado en sustancias orgánicas por el grupo hidroxilo o OH. Entonces, para dar un ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Tenemos el etanol. Aquí contamos con el etanol que tiene como grupo alquilo un etil y tiene un grupo hidroxilo. Esta sustancia, recordemos, se llama etanol. En el caso de los fenoles, estamos hablando sobre todo de las sustancias aromáticas derivadas del benceno que tienen un grupo alcohol tal como lo estoy actualmente dibujando. Entonces tienen un grupo alcohol que está unido a un grupo, recordemos, fenil. Entonces a este radical o a este grupo se le llama fenol. Ahora vamos a hablar de los éteres. Los éteres son sustancias que poseen una fórmula general R o R'. Voy a explicar qué significa R. R es la forma en la que en química orgánica se representa a los grupos alquílicos. Es decir, recordemos, un grupo alquílico es un grupo formado por carbonos e hidrógenos, por cadenas de carbonos e hidrógenos. Aquí tenemos un ejemplo de un éter. Recordemos que en un éter al final el oxígeno va a estar unido, va a tener sus dos enlaces en los dos lados, va a estar unido a dos carbonos.
normalmente se consideran derivados del agua, y los éteres también son utilizados en anestesia profunda. Otro grupo funcional que es muy importante es el grupo de las aminas. Las aminas como tal son normalmente derivados orgánicos, pero del amoníaco, ¿no? Entonces recordemos que el amoníaco tiene fórmula molecular NH3, y esta sustancia como tal, cuando se une a un radical alquilo, como es este el caso, forma el grupo funcional amina. Normalmente estas sustancias son activas a nivel fisiológico debido a la presencia del nitrógeno. Otro grupo funcional importante es el grupo de los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas tienen como grupo funcional el grupo carbonilo, que es un carbono con doble enlace unido a un oxígeno. Recordemos que cuando ese carbono que está unido con doble enlace al oxígeno es terminal, es decir, porque no queda otra opción, está unido a un hidrógeno, a este grupo funcional se le llama aldehído. En cambio, cuando está unido a dos carbonos, estamos hablando en cambio de una cetona. Si aquí está unido un carbono, ese carbono que está unido al oxígeno, estamos hablando de una cetona. Entonces, aquí tenemos un grupo funcional que es muy importante en química orgánica y del cual profundizaremos también más adelante. Otro grupo funcional que es muy similar, pero que no es igual, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces ustedes se crean confusión, es el grupo ácido carboxílico. Observemos con claridad cómo se forma o qué conforma un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico, primero sí, tiene un grupo carbonilo, pero ojo, ese grupo carbonilo ya no está unido o a hidrógeno o a carbonos, sino ese carbono del grupo carbonílico, por otro lado, está unido a un oxígeno. Es decir, cuando tenemos este grupo funcional, estamos hablando de una sustancia completamente distinta, que es el ácido carboxílico, tal como lo tenemos acá. Tenemos un ácido carboxílico. Fíjense que aquí alguien podría decir, no, aquí tenemos un alcohol y un aldehído o cetona. No, aquí tenemos un ácido carboxílico. Es un grupo funcional distinto que tiene características funcionales distintas a los demás grupos funcionales estudiados hasta el momento. Y con esto pues vamos a estudiar los derivados de los ácidos carboxílicos, es decir, de este grupo funcional que hemos acabado de ver. ¿Cuándo tenemos un ácido carboxílico? Tenemos el ácido carboxílico como tal cuando el oxígeno que está unido a través de un enlace simple a ese carbono carbonílico tiene un hidrógeno. Este oxígeno tiene un hidrógeno. Ahí hablamos expresamente de ácido carboxílico. En cambio, cuando ese hidrógeno o incluso el OH completo está reemplazado de alguna forma, hablamos de los derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces, el primer derivado del cual vamos a hablar es el de los ésteres. Los ésteres, como lo vemos acá, tienen una función ácido carboxílico, pero que está unida en sus dos partes a grupos alquílicos. Aquí tenemos un R, que es un grupo alquílico metilo, y aquí tenemos un R', que sería un grupo alquílico etilo. Entonces, estamos hablando aquí de una sustancia nueva que se llama éster. Estos ésteres también pueden ser cíclicos. Cuando los ésteres son cíclicos, estamos hablando o estamos en presencia de una lactona. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a suponer que aquí tenemos un grupo carbonilo, ¿verdad? Y que aquí tenemos un oxígeno, y vamos a suponer que aquí se cierra la molécula. Aquí tenemos una sustancia que es un éster, claramente, porque en los dos casos el carbono está unido a otro carbono, el oxígeno está unido a un carbono, y además por ser cíclico hablamos de que contamos con una lactona. Otro grupo derivado de los ácidos carboxílicos es el grupo amida. El grupo amida es una mezcla de una amina
y un ácido carboxílico. En este caso, como nos vamos a dar cuenta, se va a reemplazar todo el OH por un grupo amina. El OH que está unido a este carbono carbonílico ya no existe y existe un grupo amina. En este caso estamos hablando de una amida. Cuando esa amida es cíclica se le denomina lactama. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lactamas famosas? Las beta-lactamas son lactamas famosas porque hacen parte de la estructura química de los conocidísimos antibióticos llamados penicilinas. Bien, y por último, pues vamos a ver el nitrilo. El nitrilo es un grupo funcional en el que un carbono está unido a través de triple enlace a un nitrógeno. Normalmente son sustancias un poco menos comunes, pero que también encontramos en la naturaleza. Cuando son acíclicas se agrega el sufijo nitrilo y cuando son cíclicas se utiliza el sufijo carbonitrilo. Entonces, aquí tenemos en esta tabla de la derecha un resumen de todos los grupos funcionales que podemos encontrar en química orgánica. Los que ya hemos visto: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres. Vamos a ver algunos que no hemos visto para poder precisar. Por ejemplo, el epóxido. El epóxido es al final un éter, pero es un éter cíclico. ¿Sí? Recuerdan que hemos visto, así como en el caso de los ésteres, que es distinto de éteres, cuando tenemos un éter cíclico estamos ante un epóxido. Entonces, un epóxido, ¿cómo lo podemos representar? Pues es un éter, recuerden, oxígeno, carbono, carbono, pero los dos carbonos que están unidos al oxígeno de alguna forma están unidos y forman un éter cíclico y esto es un epóxido. Bien, seguimos, ya hemos visto también los haloalcanos, ya hemos visto los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos otro ejemplo que son los ácidos, los anhídridos ácidos. Los anhídridos ácidos son también derivados de los ácidos carboxílicos, en los cuales ya, si lo ven bien, contamos ya no con un grupo carbonilo, sino con dos grupos carbonilos que están unidos a través de un oxígeno. Aquí tenemos un anhídrido ácido, el cual, si se hidroliza, va a formar dos moléculas del ácido carboxílico correspondiente. Luego también tenemos los ésteres, que ya los vimos, las amidas, los haluros de ácido. Los haluros de ácido son también derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un halógeno en lugar del OH. Recuerden, cuando tenemos un grupo carbono como derivado, un grupo carbonílico como derivado del ácido carboxílico, estamos ante un éster. Cuando tenemos una amina en lugar del grupo OH, estamos ante una amida. Y cuando tenemos un elemento de la tabla periódica de los halógenos, estamos ante un haluro de acilo. Bien, también ya vimos las aminas, los nitrilos. Ahora nos falta por ver las iminas. Las iminas están formadas por un doble enlace carbono-nitrógeno. Recordemos, enlace sencillo carbono-nitrógeno es amina. Enlace doble, imina. Enlace triple carbono-nitrógeno, nitrilo. Otros grupos funcionales que los vamos a ver mucho menos, pero que nos los podemos encontrar, es el isocianato, el que está formado realmente por un doble enlace nitrógeno-carbono, y ese carbono es un carbono carbonílico, es decir, que está unido por doble enlace a un oxígeno. Este grupo funcional es el grupo isocianato. También tenemos los compuestos azo, que son los formados por un doble enlace que une a dos átomos de nitrógeno. Los grupos tiol, que fíjense, suena como alcohol, pero en lugar de oxígeno en el OH tenemos un azufre y por tanto ese grupo funcional SH es el grupo tiol. Y finalmente los arenos, que es una forma convencional de llamar a los derivados del benceno. Bien,
pues esta es un poco nuestra última parte de introducción a los grupos funcionales orgánicos. Recordemos, van a tener algunos ejercicios para que ustedes puedan demostrar que pueden encontrar en una molécula los grupos funcionales orgánicos, que pueden claramente diferenciar entre ellos sin caer, por supuesto, en los errores que normalmente se caen de no ver las moléculas adecuadamente, ¿no? Por eso mi recomendación de que hagan muchos ejercicios. Nada más, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que estén muy bien.